Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les voy a compartir el caso clínico de una paciente de la tercera edad que se presenta con manifestaciones de sangrado y prolongación del TPT o el TTPA. Es fundamental que nosotros sepamos la interpretación, la valoración que debemos realizarle a un paciente con prolongación del tiempo de la coagulación, el TPT o el TTPA. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Es bien sabido que la principal causa de prolongación de los tiempos de la coagulación están muy relacionados al error en la toma de dicha muestra. Pero cuando sí tenemos una prolongación de un laboratorio del tiempo de la coagulación y el paciente tiene manifestaciones de sangrado, es fundamental que nosotros sepamos cómo interpretar ese laboratorio. Y aquí les presento el caso de una paciente femenina de 84 años de edad que se presenta con manifestaciones de sangrado, lesiones equimóticas y purpúricas en tronco y extremidades, y previamente no era conocida por manifestaciones de sangrado. Es decir, no tenía ninguna patología previa que le condicionara manifestaciones de sangrado. Y además no tomaba ningún medicamento que afecte la hemostasia. No tomaba antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel y no estaba tomando anticoagulantes como enoxaparina, rivaroxaban, apixaban, endoxaban o dabigatran, por ejemplo. En los últimos 2 días, antes de la consulta, presenta hematomas en la región submandibular y en la lengua que no estaba asociada a trauma. Negaba sangrado al evacuar, negaba epigastralgia, no tenía adenopatías ni hepatoesplenomegalia. Y un dato fundamental es interrogar por medicamentos que afecten la hemostasia. No lo estaba tomando. Y además no tenía historia de eventos de sangrado con procedimientos odontológicos que se hubiera realizado previamente. No tenía historia de eventos quirúrgicos previos. Estas son las imágenes donde podemos observar el hematoma en la región de la base de la lengua, en la región submandibular y parte del cuello, y esta lesión extensa en el miembro superior del lado derecho. Cuando uno ve esta imagen, uno se hace la pregunta, ¿este es un problema de la hemostasia primaria o es un problema de la hemostasia secundaria? Entendiendo que dichas manifestaciones en tegumento nos hacen sugerir como primera posibilidad que existe una alteración de la hemostasia primaria, pareciera ser. Nos gustaría saber cómo están las plaquetas, una información fundamental. ¿Cómo está el conteo de plaquetas? ¿Tiene trombocitopenia, sí o no? Pero recuerden esta imagen, porque hay algunas patologías que están relacionadas a la hemostasia secundaria que pueden dar grandes lesiones en troncos, extremidades, lesiones equimóticas purpúricas extensas, hematomas, que no están asociadas a alteración de la hemostasia primaria. Es decir, el paciente tiene plaquetas normales y la funcionabilidad de esa plaqueta está normal. Y es un problema entonces de la hemostasia secundaria. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es un problema de la hemostasia primaria o secundaria? ¿Cómo está el valor de las plaquetas? ¿Cómo está la funcionabilidad de esas plaquetas? ¿O será un problema de la hemostasia secundaria? ¿Cómo estarán los tiempos de la coagulación, el TP, el TPT, el fibrinógeno? La paciente no tiene antecedentes de sangrados anormales, no tiene medicamentos que justifiquen dicho sangrado, es decir, no hay una patología congénita hereditaria que explique esto, no hay un medicamento que explique la manifestación de sangrado. Necesitamos evaluar un hemograma. Solicitamos el hemograma y en el hemograma podemos observar los leucocitos, una leve leucocitosis, una leve neutrofilia, anemia normocítica y tiene plaquetas normales. Un paciente que tiene una anemia normocítica que requiere ser evaluada, una cinética de hierro, la prueba de función renal, proteína total fraccionada, calcio, etc. Pero que además tiene conteo de plaquetas normales, por ende no tiene trombocitopenia que explique las manifestaciones de sangrado que tiene mi paciente. Ya podríamos preguntarnos si dichas plaquetas funcionan bien o tendrá disfunción plaquetaria, esa es otra pregunta.
pero por conteo de plaquetas no hay trombocitopenia que explique el sangrado. Como ya tenemos la primera prueba básica, que es el hemograma, donde podemos observar que el conteo de plaquetas está normal, no hay trombocitopenia que explique el sangrado, vamos a evaluar la hemostasia secundaria solicitando unos tiempos de la coagulación. De los tiempos de la coagulación, lo que tiene el paciente prolongado es el TPT o el TTPA. Tiene 67.7, está muy prolongado. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un TPT, un TTPA prolongado? Lo primero que debemos hacer es determinar, evidentemente, que la muestra fue bien tomada, pero si fue bien tomada y está prolongada, debemos hacer una corrección 50-50. Es decir, 50% de la muestra del paciente donde el TPT está prolongado, el TTPA está prolongado, y 50% de un control normal. Le hacemos una mezcla 50-50. Si la mezcla corrige es porque hay deficiencia de factores de la coagulación, el factor 8, factor 9, 11 o 12. De hecho, los pacientes hemofílicos congénitos tienen prolongación del TPT y cuando hacen la corrección corrigen, porque es que tienen deficiencia del factor 8 o del factor 9, dependiendo si es hemofilia A o B. Pero si el TPT, el TTPA, no corrige, significa que hay un inhibidor. En los pacientes sin manifestaciones de sangrado, habría que pensar un anticoagulante lúpico, y en los pacientes que tienen manifestaciones de sangrado, también habría que considerar un anticuerpo, un autoanticuerpo que inactiva factores de la coagulación de la vía intrínseca, donde está el factor 8, el factor 9, el factor 11, por ejemplo. Esto se conoce como una hemofilia adquirida. Cuando hay un autoanticuerpo que inactiva el factor 8, eso es una hemofilia adquirida A. Cuando hay autoanticuerpos que inactivan el factor 9, eso es una hemofilia adquirida B. Ahora, este es un dato muy importante y observamos acá que el paciente tiene el TPT o el TTPA prolongado y cuando se hace la corrección con plasma normal, no hay una corrección, no corrige realmente. Debe corregir. Podemos observar que sigue estando prolongado el TPT o el TTPA. Por ende, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Tendrá un inhibidor tipo anticoagulante lúpico? No parece ser lo más relevante porque el paciente lo que tiene es manifestación de sangrado. Y el anticoagulante lúpico se asocia más a eventos de trombosis. Pareciera ser entonces que pueda existir un autoanticuerpo que inactiva factores de la coagulación de la vía intrínseca. En este caso podemos observar que el factor 8 está bien disminuido, 0.9. El 9 y el 12 están normal, que también son de la vía intrínseca. Por ende, hay un autoanticuerpo que inactiva el factor 8 de la coagulación y por ende el TTPA o el TPT está prolongado y no corrige cuando yo hago la mezcla. Y aquí podemos observar que el TTPA o el TPT está prolongado y cuando se hace la mezcla o la corrección con plasma normal no corrige. Por ende, si no hay una corrección, significa que no es que hay falta de factor de la coagulación, sino que hay un inhibidor. En los eventos de trombosis habría que pensar en un anticoagulante lúpico. Pero en pacientes como esta con manifestación de sangrado, habría que pensar en un autoanticuerpo que inactiva factores de la coagulación de la vía intrínseca, como el factor 8, el factor 9 o el 11. En este caso podemos observar que el paciente tiene el factor 8 bien disminuido, por debajo del 1%. ¿Ok? Por ende el paciente tiene un autoanticuerpo que inactiva el factor 8 de la coagulación y es por ende que cuando se hace la mezcla 50-50 no hay una corrección del TPT que está prolongado. ¿Cuál es la consideración diagnóstica? Una hemofilia adquirida tipo A. ¿Por qué tipo A? Porque la deficiencia del factor 8, en este caso por la inhibición de un autoanticuerpo, es de tipo A. Cuando hay deficiencia del factor 8, ya sea adquirida o congénita, eso se le conoce como hemofilia A. Si es hereditaria congénita, hemofilia congénita A. Si es adquirida por un autoanticuerpo, hemofilia adquirida A. Y ahora en este laboratorio podemos repasar estos conceptos. Recuerden que el paciente tenía manifestaciones de sangrado muy significativas. Incluso le condicionaron anemia. El valor de plaquetas era normal, no había trombocitopenia. ¿Las plaquetas funcionaban bien? Sí, el PFA100 estaba normal. Es decir, el conteo de plaquetas estaba normal y la funcionabilidad de esa plaqueta era normal.
el factor de von Willebrand y el cofactor de eritrocetina, que evalúan también hemostasia primaria, están normales. Por ende, no es un problema de la hemostasia primaria. Y de hecho, la agregabilidad plaquetaria que evalúa la hemostasia primaria también está normal. El paciente tiene manifestaciones de sangrado, no tiene trombocitopenia y la funcionabilidad de esas plaquetas es correcta. Pero si observamos que en los tiempos de la coagulación, el TP está normal, pero el TTPA o el TPT está prolongado. Cuando hacemos la corrección con plasma normal, observamos que no corrige. Si no corrige, significa que hay un inhibidor. ¿Un anticoagulante lúpico? No, es poco probable porque el paciente lo que tiene es manifestación de sangrado. El anticoagulante lúpico se asocia a ese evento de trombosis o condiciona el riesgo de trombosis en los casos de síndrome antifosfolípido. Además, como vemos que no corrige, decimos, bueno, tiene un inhibidor, no es un anticoagulante lúpico porque tiene manifestaciones de sangrado. Tengo que pensar en un autoanticuerpo que inactiva factores de la coagulación de la vía intrínseca. Y fíjense acá que cuando hacemos una determinación del factor 8 de la coagulación está disminuido. Es decir, mi paciente tiene una prolongación del TPT o el TTPA que no corrige con la mezcla 50-50 y que eso se debe a un autoanticuerpo que inactiva el factor 8 de la coagulación. ¿Cómo se conoce eso? Como una hemofilia adquirida de tipo A. Y se le realizan las unidades Bethesda para determinar la fuerza de ese inhibidor, la fuerza de ese autoanticuerpo. Recordar entonces que cuando yo tengo manifestaciones de sangrado tan aparatosas como las que vieron en esa imagen, o por ejemplo en estas imágenes, y ustedes solicitan un hemograma evaluando por trombocitopenia, las plaquetas están normal y tienen alteración en los tiempos de la coagulación, el TTP o el TTPA prolongado, que no corrige, pregúntense, ¿será que tiene un inhibidor, un autoanticuerpo que inactiva factores de la coagulación? Porque bien podría ser una hemofilia adquirida de tipo A si el autoanticuerpo inactiva el factor 8 de la coagulación. Y otro aspecto muy importante es determinar la causa, la etiología. Se asocia a enfermedades inmunológicas, lupus, artritis reumatoide, se puede asociar al embarazo, se puede asociar a malignidades hematológicas y de tumores sólidos. Por eso hay que investigar la etiología de base. Y el pilar del tratamiento es 1. Tratamiento inmunosupresor para erradicar el autoanticuerpo y tratamientos bypassiantes para controlar los eventos de sangrado. Un medicamento ampliamente utilizado es el factor 7 recombinante. Y tratamientos inmunosupresor van desde corticoides como prednisona, rituximab, ciclofosfamida, por ejemplo. Saludos, espero la información les sea de utilidad.